En la cruz me vacío de mí para ser lleno de Jesús. Este es el título de hoy. En la cruz me vacío de mí para ser lleno de Jesús. Y podemos empezar viendo el ejemplo de Jesús, que la humildad es algo de Jesús. O sea, la humildad es algo que es una virtud de Jesús. Es algo de Él, propio de Él, pues. Y lo podemos ver a través de la palabra que Jesús, desde antes de la fundación del mundo, ya Él se estaba vaciando. Porque para aprender, nuestro mejor modelo es Jesús. Incluso el único modelo de la iglesia es Jesús. No hay otro modelo. Él es el fundamento, Él es la piedra angular, Él es el alfa y el omega, el primero, el último, Él es todo. Como nuestro Padre Espiritual tiene un libro que se llama Jesús es todo. Dice que por medio de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado por Jesús y para Jesús. Y nosotros también fuimos creados en Él y para Él. Y bueno, vamos a empezar viendo que Jesús se estaba vaciando desde antes de la fundación del mundo. Porque ya era el Cordero de Dios, ya estaba dispuesto a cumplir lo que estaba escrito de Él para hacer la voluntad del Padre. Podemos buscar en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 y 20. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Empieza hablando de la sangre. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Aquí podemos ver que Jesús ya estaba preparado. Desde antes, ya el Padre sabía que el hombre iba a pecar. Dice un versículo que Él anuncia el fin desde el principio. Él ya conoce, antes de que aconteciera, antes de que el hombre cayera, ya el Padre sabía que el hombre iba a pecar. Pero el Padre, en lugar de decidir, pues Él pudo haber dicho, yo mejor no voy a crear al hombre, si igual se va a rebelar contra mí. Pero Él dijo, no. Él creó un plan de redención. Si cuando el hombre pecara, Él ya tenía un plan. Voy a preparar un cordero. Voy a preparar a alguien que va a redimir a la humanidad para volverla a donde comenzó. Y vemos que su plan fue destinar a Jesús como aquel cordero de antes de la fundación del mundo. O sea que ya Jesús sabía que estaba destinado a venir a sacrificarse por la humanidad. O sea, desde aquel entonces Jesús tuvo que estar dispuesto a esperar en el tiempo, pues, en el tiempo del cumplimiento, cuando Él tenía que venir y entrar en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo. Pero desde antes de la fundación del mundo ya Él sabía que iba a venir a hacer eso. Y cuando Él viniera a la tierra, Él no iba a hacer su voluntad. Él ya sabía. Quién sabe si en la eternidad Él pudo haber dicho, Padre, no quiero ir. Padre, tantos años tuvo, tantos siglos. Quién sabe de la eternidad, porque o sea, la eternidad es eso, pues, es algo eterno. Antes de Dios crear el mundo, quién sabe, o sea, pasó la eternidad, pues, por decirlo así, para no complicarnos. Y Jesús tuvo tiempo de decir, no, Padre, yo no voy a ir. Hacerme carne, hacerme hombre. Yo estoy bien como Dios. Estoy bien aquí. Qué mejor la gloria del Padre. Que en alguna ocasión Él dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, qué mejor lugar para Jesús, el seno de su Padre, el corazón de su Padre, la gloria con su Padre. Porque lo mejor del cielo no es ni las calles de oro, no es la mansión, es la presencia del Padre. Es que vamos a estar con nuestro Padre. Es el amor de Dios lo mejor del cielo. Y eso era lo que Jesús extrañaba. ¿Saben lo que es estar una eternidad en esa gloria? Una eternidad en ese amor y venir a despojarse, a hacerse un simple mortal. No hay otro amor como el de Jesús. Y bueno, otro versículo que nos confirma esto es el Salmo 40, del 7 al 8. Dice, entonces dije,
Y eso que es un salmo, pero sabemos que la palabra de Dios toda apunta a Jesús. Toda la revelación. En una canción él dijo, tiene que cumplirse todo lo que está escrito de mí en Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí vemos que este salmista, proféticamente él está hablando de Jesús. Cuando dice, entonces dije, es Jesús hablando. Jesús está diciendo, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dice ahí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Vemos aquí que ya Jesús sabía que habían cosas escritas acerca de él. Jesús sabía desde antes de venir a esta tierra, hecho carne, que lo haría para cumplir la voluntad del Padre. Venía a cumplir las Escrituras. Venía a hacer la voluntad de Dios. Venía a hacer lo que estaba escrito de él. Hay otro versículo que está en 1 Corintios 15, del 3 al 4. 1 Corintios 15. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, toda la obra que Jesús hizo ya estaba escrita. Él no vino a inventarse algo. Él no vino a imponer su propia voluntad. Vemos que lo que está escrito, como él dice allá, vengo como el rollo del libro está escrito de mí. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, ahí está contenido la voluntad de Dios. Y Jesús tuvo que vaciarse de hacer su propia voluntad para poder hacer la voluntad de su Padre, Jehová Dios. Y algo que es interesante también es que Él no hizo su voluntad como un deber simplemente o una obligación, porque me toca, porque tengo que hacerlo. No, porque ahí dice que le agradó. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. A Él le causó agrado el cumplir todo lo que el Padre le ordenó. Hay otra versión de ese mismo versículo del Salmo 40 que dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Yo creo que para poder Él gozarse en la voluntad del Padre, sin duda Él tuvo que primero vaciarse de su propia voluntad para que la voluntad del Padre hallara espacio en su corazón. Y Él dice, esta es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí, dice esta versión. Me gustó mucho esta versión porque dice muy dentro de mí. O sea, algo que está adentro. Eso es, por ejemplo, la botella pues, que tenemos aquí. Y podemos decir que la botella es Jesús. Y el agua puede ser la voz de Dios, la voluntad de Dios, las palabras de Dios. Él tuvo que primero vaciarse para poder ser lleno de su Padre. Y para poder hallar deleite en las enseñanzas de su Padre, Jesús tuvo que hacer espacio en su corazón para que la palabra hallara cabida en él, ya que dice que las llevaba muy dentro de él. En una ocasión él les decía que dijo al pueblo, pues mis palabras no hayan cabida en vosotros, porque las personas pues tenían el corazón lleno de otras cosas, pues podían tener el corazón lleno de sus propios pensamientos, sus propios deseos, sus propias ambiciones. Y por eso cuando Jesús predicaba, muchos no lo recibían, no recibían las palabras que él traía. La palabra de Jesús no hallaba espacio en el corazón de ellos. Y algo, como les decía, que la humildad es algo de Jesús. Y en todo esto vemos la humildad de Jesús, que Jesús hizo todo lo que yo del Padre. Como también un versículo que dice en Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5:30. Jesús dice algo que sorprende a cualquiera, pienso yo. Porque Él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Uno diría, ¿cómo siendo el Hijo de Dios, cómo siendo Dios, va a decir que no puede hacer nada por sí mismo? Pero Él dice, según oigo,
O sea, Jesús estaba limitado por lo que oía de su Padre. Jesús estaba limitado a la voluntad de su Padre. Dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En otras palabras, o sea, la voluntad de Dios es la voz de Dios. La voluntad de Dios son los pensamientos del corazón de Dios. Y para poder hacer las obras del Padre, Jesús tuvo que vivir oyendo y recibiendo la voz de su Padre, recibiendo los pensamientos de su Padre. Por eso Él oraba. Muchas veces quizás, yo también lo he pensado. Yo decía que bueno, Jesús oraba simplemente porque quería darnos un ejemplo de oración. Bueno, a ustedes también les toca orar. Pero realmente no fue simplemente un ejemplo, sino que Jesús necesitaba orar. O sea, porque Jesús vino legalmente. O sea, el verbo fue hecho carne, no es algo figurativo, no es algo simbólico, es una realidad. Él vino hecho hombre. Él vino como un ser humano. Porque para poder redimir a los hombres, Él no podía utilizar un medio que no fuera legal. Había un evangelista que él decía, si Dios hubiera tenido que redimir o salvar a las hormigas, Él hubiera hecho que Jesús se hiciera una hormiga, que era la única manera de salvarla, para tener una vía legal. Tanto así que Jesús no vino que ya de 30 años, de una vez ya adulto, y empieza a predicar. No, Dios usó el vientre de una mujer. El vientre de una mujer es una vía legal de entrada a esta tierra. Y claro, fue por la obra del Espíritu Santo que Jesús, Dios no quería que el pecado del hombre manchara pues la semilla que era la palabra de Dios, cuando le dijo a María que lo que es engendrado en ti del Espíritu Santo es. Pero vemos que lo hizo todo legalmente. Jesús tuvo que pasar 9 meses en el vientre de María, tuvo que nacer un parto normal, tuvo que crecer, ser niño, ser adolescente, hasta llegar a ser un adulto, todo. Y sometido a sus padres, o sea, honrando a papá y a mamá. Todo lo hizo pues, como cualquier persona. Y en todo eso vemos la humildad de Jesús. O sea, yo creo que en todo eso vemos a Jesús vaciándose de sí mismo. Toda la obra de Jesús, todo lo que Él hizo, Él se negó a sí mismo. Él renunció a su propia voluntad. Y por eso yo creo que el mejor ejemplo para nosotros, inspirarnos a vaciarnos en nosotros, es Jesús. No hay otro ejemplo que nos inspire más que Él. No hay nadie más humilde que Él. Es más, nadie puede ser humilde sin Él. En verdad, yo en estos días escuchaba incluso al apóstol Hugo, decían que en cierta manera nadie es humilde, que en cierta manera todos requerimos. Aún para humillarnos necesitamos que Dios nos toque el corazón, nos abra el corazón para humillarnos. Y como estamos hablando de vaciarnos, para poder ser llenos de esa humildad, se requiere entonces vaciarnos de nuestro orgullo. Que si está nuestro orgullo ocupando el espacio, no podemos recibir esa humildad de Jesús. Y como Él dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y Él dice que lleven mi yugo sobre ustedes. Él dijo que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que muchas veces nuestro orgullo, nuestro ego, el llenarnos de nosotros mismos, lo que hace es cargarnos, lo que hace es dejarnos trabajados. Y yo me pongo a pensar a veces por qué la gente insiste pues, en decir que necesitamos dormir 8 horas. Y no sé por qué lo digo, pero yo pienso, dormir 1/3 del día, eso sería dormir, si uno vive 90 años, durmió 30. ¿Qué sentido tiene dormir 30 años de 90? Yo pienso que muchas veces queremos buscar descanso a través de otros medios, porque estamos tan llenos de nosotros que aún nuestro cuerpo es afectado por ese ego, por ese orgullo, que si nos vaciáramos en nosotros mismos, aún no solo nuestro espíritu, nuestra alma, sino aún nuestro cuerpo sería beneficiado. Él dijo, yo os haré descansar. Y Jesús está interesado en todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Yo creo que Él quiere darnos descanso en nuestro espíritu, descanso en nuestra alma y descanso aún en nuestro cuerpo. Porque Él derramó sangre, el sacrificio que Él pagó tiene beneficios para nuestro espíritu.
para nuestra alma y aún para nuestro cuerpo. Que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y luego dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero luego Él dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está todo. Está el espíritu, está el alma y está el cuerpo. Y a todo le quiere dar descanso. Y bueno, continuando acá, como les decía, que para poder hacer las obras del Padre, Jesús tuvo que vivir oyendo y recibiendo su voz y sus pensamientos. En Juan 14, versículo 10 al 11. Juan 14, 10 al 11. Él hace una pregunta a sus discípulos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Otra vez vemos, siempre Jesús fue muy claro. No vino a hacer su voluntad, no vino a hablar por su propia cuenta. Él dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Vemos la relación que hay entre las palabras y las obras. Porque siendo las palabras de Dios, primero son sus pensamientos. Antes de continuar en este pasaje, vamos a ver también en Isaías 55. Isaías 55, 8. Isaías dice, porque mis pensamientos, está hablando de pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos que la tierra, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Está hablando de pensamientos, vemos en todo este versículo, pero en el siguiente versículo él empieza a hablar de la palabra, porque dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea que antes de salir por su boca eran pensamientos en el corazón de Dios, que luego se convirtieron en sus palabras que salen por su boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero. O sea, esa palabra siempre va a terminar en una obra. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Volvemos otra vez acá a Juan 14, cuando Jesús, Él dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, Jesús vivía en unión con el Padre. Incluso hay otra versión que lo dice así. Voy a buscarla acá, donde Él habla de que Él es uno con el Padre. Dice otra versión, ¿no crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho, no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Vemos allá, tomando en cuenta el otro verso que leímos de Isaías, que los pensamientos de Dios se convierten luego en sus palabras, y sus palabras luego dice que harán, o sea, se convierten en sus obras. Y acá, por eso Jesús dice, si no me creen por las palabras, créanme por las mismas obras. O sea, en otras palabras, yo puedo hacer las obras de mi Padre porque tengo las palabras de mi Padre en mi corazón. Puedo hacer las obras de mi Padre porque he hecho espacio en mi corazón para recibir las palabras de mi Padre, para que esas palabras, como también lo dijimos en otro versículo, esa enseñanza, esa ley de Dios, Él la tenía muy dentro de Él. Tenía el corazón abierto a las palabras de Dios. Jesús estaba lleno de las palabras de su Padre. Como Él estaba lleno de las palabras de su Padre, las obras que salían de Él eran las obras de su Padre. Y como lo leímos también, que Él siempre se limitó a hacer todo lo que oía del Padre. Incluso en una ocasión Él le dijo a unos que le estaba predicando, tengo muchas cosas que decir de ustedes, pero Él se limitaba solamente a lo que el Padre le decía. Nunca buscó
predicar algo por su propia cuenta, ni hacer, aún sanar a un enfermo, un endemoniado. Todo lo que él hacía, él lo recibía en oración. Necesitamos vaciarnos de nuestros pensamientos para que sean cambiados por los de Dios. Jesús nos revela que solo pudo hacer las obras al recibir las palabras de su Padre. De la misma forma que el Padre, para crear el mundo, y luego el Espíritu llevaba a cabo las obras, manifestando la realidad de las palabras que el Padre hablaba. Vemos que esto está en toda la palabra. Que yo cuando veo esto en la palabra, yo digo, ¿cómo alguien no puede creer en la veracidad de esta palabra? Cuando uno ve cómo todo coordina, uno se puede ir a Génesis, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y donde uno vaya, siempre va a haber una armonía en la palabra de Dios. Porque vemos que en el principio Dios hablaba y dijo Dios. O sea, ese dijo es su palabra, es lo que él pensó y luego lo habló. Y ahí estaba el Espíritu Santo moviéndose, dice. Y entonces todo, Dios hablaba, dice que dio y dijo Dios y vio Dios. O sea, todo lo que él decía, cuando él decía háganse las plantas, venía la obra de que se hicieran las plantas. Cuando él decía que se separaran las aguas de las aguas, se manifestaba esa obra por el poder del Espíritu Santo. Se separaban, o sea, todo se llevaba a cabo, todo venía a la realidad. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que todo, absolutamente todo lo que uno ve antes estaba en el mundo invisible, en el mundo espiritual, pero por la palabra de Dios viene la existencia. Y algo que ahora vemos es que Jesús nos da el ejemplo, porque Él se vació de sí mismo al despojarse a sí mismo de ser igual a Dios. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el 1. Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Luego el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Vamos al 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En el 5 dice, haya pues en vosotros, y ese en es adentro, es algo que tiene que estar adentro de nosotros. Haya pues en vosotros. Sabe que uno se llena adentro, como les decía la botella no se puede llenar por fuera, todo se regaría, ¿no? El agua quedaría regada. Para poder que la botella esté llena, tiene que el agua estar adentro. Y así mismo aquí dice, haya pues en vosotros, o sea, dentro de vosotros, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, bueno, aquí fue donde empezamos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Luego el 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos todo esto. La palabra vaciarse no aparece por ningún lado. Quizás alguien dirá así, pero yo creo que aquí hay muchas palabras que pudieran ser como un sinónimo dentro de del contexto de lo que hemos estado hablando, que aunque no aparezca específicamente la palabra vaciarse, pero cuando Jesús no estimó el ser igual a Dios, ahí Él se vació de su deidad, no de que dejó de ser Dios, sino que cuando Él vino a esta tierra, Él nunca usó su poder como un Dios, todo lo hizo como un hombre.
Cuando él no estimó eso como que cosa a que aferrarse, ahí él se vació. Luego en el versículo 7, que dice que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se despojó. Digamos que si yo me empezara a tomar el agua que está dentro de la botella, yo estaría despojando la botella del agua. O sea, estaría vaciando la botella del agua. Así mismo Jesús dice que se despojó a sí mismo. Y esa expresión de sí mismo, eso habla de yo. Ese sí es una personalidad, pues, yo. O sea, si yo digo que algo para sí, es para él o para yo, pues, para que me entiendan, pues. Quizás estará mal dicho, pero para que me entiendan, pues, que esa expresión sí mismo se refiere al yo. O sea, él se tuvo que despojar de sí mismo, vaciarse de sí mismo. Y al tomar forma de siervo, él también se vació. Imagínense siendo Señor. Él puso a un lado el que él era Señor para tomar forma de siervo. O sea, Padre, yo voy a servirte. Padre, yo voy a hacer tu voluntad. Padre, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Padre, yo solamente haré las obras que tú me indiques. Solamente hablaré lo que tú me digas. Ahí se está despojando de él ser el Señor. Tomó forma de siervo. Y Jesús nunca perdió lo que él era, pero todo esto lo hizo voluntariamente y por amor. Hecho semejante a los hombres. En otra versión dice que él se despojó de su grandeza y asumió la condición de siervo. Y todos estos versos, como luego dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, porque al haberse hecho hombre ya se había humillado. Siendo Dios, hacerse hombre ya era una humillación. Ya se había vaciado, podemos decir. Pero él no se conformó con humillarse hasta ahí. Él se siguió humillando más, se siguió vaciando más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué más vacío podía quedar su vida? Vemos como la máxima expresión de la humillación de Jesús, la máxima expresión de que él se vació de sí mismo, se da en la cruz, cuando él muere como un pecador, ya no solo como un humano, sino como un pecador. Murió una muerte de vergüenza, aparentemente una derrota. O sea, que, como les decía desde el principio, ¿cuál otro ejemplo mayor que este de humildad o de vaciarse podemos tener? No hay otro que Jesús. Y bueno, como el título del mensaje es que en la cruz me vacío de mí para ser lleno de Jesús. Porque luego que vemos este ejemplo de Jesús, volvemos a los primeros versos que encontramos aquí en Filipenses 2, a partir del 3, que dicen: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Podemos leer la Nueva Traducción Viviente, dice: no sean egoístas. O sea, egoísmo es estar lleno de mí mismo. Egoísmo es estar lleno de yo. Así. Egoísmo, ego. La palabra ego significa yo. Si yo soy egoísta es porque estoy lleno de mí mismo. Y el que está lleno de sí mismo no puede ser humilde. Porque como les decía, la humildad es una virtud de Jesús. Primero tendríamos que nosotros vaciarnos de ese orgullo, de ese egoísmo, para recibir la humildad de Jesús, para aprender la humildad de Jesús. Qué interesante que él dice: llevad mi yugo. O sea, el hecho de dejarse poner un yugo, ¿no? Como las vacas, que algo aquí, ¿no? Ya ahí uno se está negando a uno mismo. Porque las vacas no se mandan un buey. Van a donde los conduce el que está arando, el que está haciendo la obra.
ellos no van a donde ellos quieren. Llevar un yugo indica que uno se va a someter al que le puso ese yugo. Se va a someter donde va el que me puso el yugo, allá yo voy. Eso, bueno, no lo tenía aquí, pero lo acabo de ver así, pues, que él dice, llevad mi yugo. Pero él dice que su yugo es fácil, que su carga es ligera. O sea, no es un yugo que nos va a hacer daño, no es un yugo que nos va a oprimir. Estamos llamados a ser siervos de Dios. Y aún en las palabras, en las escrituras original, esa palabra siervo es esclavo. Pero no es una esclavitud que nos oprime, no es una esclavitud que nos va a tener, que nos va a afectar, pues. Es la mejor esclavitud que podemos tener. Es una esclavitud que al final siempre nos hace libres. Lo que parece una contradicción, pero es así. Porque él dijo, yo os haré descansar. Cuando se pongan el yugo, yo los haré descansar. Y vemos que dice, sean humildes. Antes bien con humildad, dice ahí. Sean humildes, dice esta versión, traducción viviente. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Como dice la otra versión, superiores a uno mismo. Para yo considerar a otro superior a mí, tengo que haberme vaciado del orgullo. El orgullo siempre quiere sobresalir. El orgullo siempre quiere impresionar. El orgullo siempre quiere... A los discípulos también les tocó. En una ocasión ellos le preguntaron a Jesús, ¿quién va a ser el primero en el reino? Una madre que quería que le permitiera a sus dos hijos que se sentaran, uno a la derecha, otro a la izquierda. O sea que en ese momento los discípulos estaban llenos de sí mismos. En ese tiempo. A ellos les tocó vaciarse luego para poder recibir la humildad de Jesús. Y necesitamos vaciarnos de nosotros mismos para poder unirnos. Yo creo que en el aposento alto, todos los que estaban ahí, les tocó vaciarse de sí mismos para poder quedar unánimes juntos. Y es posible que, porque, escuchado, pues, siempre hablan de la historia de que al principio eran 500, quedaron solo 120. Es posible que 380 no se vaciaron. Es posible que 380 no pudieron pasar ese proceso de negarse a sí mismo, de aprender a soportar a su hermano, aprender a sobrellevar a su hermano. Pues somos totalmente diferentes, cada persona es única, y aprender a sobrellevarnos es aprender a entendernos con todas nuestras diferencias. O sea, las diferencias de los 120 que quedaron no les impidieron unirse. Imagínense a un joven Juan y a un hombre ya bastante mayor, Pedro. Yo pienso que eran muy diferentes, pero podían estar juntos. O sea, las diferencias no son un motivo para no unirnos. Lo que nos hace falta es esto que está aquí, vaciarnos de nosotros mismos. Imagínense cuando todos nos vaciemos de nosotros mismos y cada uno, yo pueda ver a todos los que están aquí superiores a mí, mejores que yo, que todos los que están aquí sean mejores que yo, y viceversa, pues, y de cada uno de nosotros hacia los demás. A mí me gusta algo que el pastor Michael ha dicho varias veces, que muchas veces cuando él está con los pastores, el pastor Luis, que a veces de pronto llegan a un lugar donde hay una puerta y todos dice que todos quieren abrirse la puerta. El pastor Michael dice que pase, pastor Luis, y el pastor Luis, no, pase usted. Yo pienso que eso habla de corazones que se están vaciando y que se consideran a los demás como superiores a ellos mismos. Yo puedo ver en estos hombres de Dios que se dejan tratar por Dios. Y si en verdad llegamos a esto, yo creo que no va a haber forma de que no podamos unirnos. Que luego dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, cuando uno está lleno de uno mismo, uno va a buscar lo suyo propio. Cuando uno está lleno de uno mismo, va a buscar los propios intereses. Bueno, voy a leer aquí varias versiones de este verso. Dice otra, que cada uno busque no su propio provecho, sino el de los otros. Dice otra versión, nadie busque el bien solo para sí mismo.
Y podemos comparar esto con lo que dice que Jesús se despojó a sí mismo. Y así mismo también nosotros nos toca despojarnos de querer el bien solamente para nosotros, el provecho nuestro. Vaciarnos en nosotros mismos para buscar el bien también de los demás. Dice otra versión: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y vemos, como le decía, aunque no aparezca la palabra vaciarse, pero yo creo que en todos estos versículos podemos ver actos de humillación que equivalen a vaciarse de uno. Y luego llega al versículo que les decía: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque otra vez, como les decía al principio, Él es nuestro modelo, Él es nuestro fundamento, Él es el que nos debe inspirar. Bueno, algo que pienso que es el resultado pues, de cuando estamos llenos de nosotros mismos, siempre nos vamos a medir por nosotros mismos. Si yo estoy lleno de mí, yo voy a hacer mi varita de medir. Y por ejemplo vemos esto en los fariseos. Los fariseos buscaban quién estaba más pecador que ellos, quién era menos santo que ellos, quién guardaba la ley de Moisés menos que ellos. Porque como ellos estaban llenos de sí mismos, ellos medían a las personas por lo que ellos consideraban. Ellos se consideraban que ellos sí eran piadosos, que ellos sí guardaban la ley, que ellos sí estaban bien con Dios. Entonces ellos eran su propia varita de medir. Pero en el Evangelio, la única medida es Cristo. El único en el cual debemos medirnos es en Cristo. Y cuando nos comparamos con Jesús, siempre nos vamos a dar cuenta de lo mucho que nos falta. Y que nadie por sí mismo puede ser como Él. Y bueno, yo creo que la solución para todo esto está en Gálatas 2:20, que es un versículo muy conocido. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. O sea, ese yo es el ego. Ya no vive mi egoísmo. O sea, cuando ya no vivo yo, otras palabras, me vacío de mí mismo. Más vive Cristo en mí. Me vacío para que Él me llene. Y el propósito de Jesús es que vivamos así como Él vivió. Que así como el Padre que moraba en Jesús hacía las obras, aquí dice: vive Cristo en mí, para que ahora Cristo haga sus obras en mí. Por eso luego dice que lo que ahora vivo en la carne, o sea, toda obra que ahora yo vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo, se vació de sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo creo que vaciarse es morir. Morir a uno mismo es vaciarse.